que veíamos al comienzo, cuidado, está recrudeciendo. En un ratito vamos a hablar particularmente de eso. Y también vamos a hablar de las fotos de Milei hace un ratito en la propia Casa Rosada, tras los anuncios que hizo y que hablan de la narrativa y la épica que el gobierno intenta imprimirle al cambio de época que tiene finalmente la Argentina y del cual quiere ser tributario central. Pero me quedó un cuadro de la victoria de Yamandú Orsi en Uruguay, capítulo electoral por excelencia del fin de semana, donde Uruguay vuelve a cambiar de poder. Sale la calle Pou y entra Yamandú Orsi. Montevideo, 504.000 votos contra 357.000 de Delgado. Esa diferencia de 150.000 votos es lo que permitió que Delgado, que en el interior había ganado por más de 50.000 votos, en todo el interior del Uruguay, no pueda ser el sucesor desde la centro derecha del propio la calle Pou. 143.800 votos contra 692.000. También Uruguay tiene su geografía o en su interior versus ciudad capital, definitivamente su abroquelamiento ideológico. No lineal, pero sí que sirve para explicar cómo un hombre del interior, pero con Cose, el actual intendente de Montevideo, como vicepresidente, encuentra efectivamente el poder. Triunfa una vez más el país de la libertad y de la igualdad, dijo Orsi. Triunfa una vez más el país de la libertad y la igualdad. Le preguntaron por Milei. No nos podemos llevar menos que bien. No nos podemos llevar menos que bien. Eso es lo que dijo el presidente electo. Bueno, más allá de eso, después ¿qué pasó? Hubo un comunicado de los gobernadores de Juntos, entre comillas, los 10, que se abroquelaron en la idea de pedirle al gobierno que discuta un presupuesto en el Congreso, diciendo que hay que darle la herramienta, diciendo que hay que hacerlo con equilibrio fiscal, que eso llegó para quedarse, pero que tienen que ser atendidos sus propios reclamos, pidiendo participación, levantando la mano. Macri los impulsó porque vio que había una negociación muy tibia con el Poder Ejecutivo Nacional, que finalmente a última hora del día no descarta incluir eventualmente la discusión del presupuesto en el periodo de sesiones extraordinarias, que empieza con el almanaque cuando se cambie ya el próximo lunes, en diciembre, donde efectivamente ha dicho el propio oficialismo que va a enviar la derogación de las PASO, por caso, al propio Congreso. Ahora, la firma de los gobernadores del día de hoy, muchos de los cuales participaron en la cumbre de la Unión Industrial Argentina, a la cual no fue ni Milei ni Caputo, sí Juan Pasos, que además hizo un anuncio importante de un RIGI PYME, un régimen especial de grandes inversiones para las pymes de hasta 30 millones de dólares, que en un ratito vamos a contar. Lo firman Jorge Macri, Leandro Esdero, Ignacio Torres, Gustavo Valdés, Rogelio Frigerio, Carlos Adir, Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego, que además pidió por la derogación del cepo en la UIA, Claudio Poggi, Maximiliano Puyaro, que pidió por tener un perfil industrial y cuidar la industria en la UIA, que le está pidiendo al gobierno que la cancha no esté inclinada para competir a propósito de la apertura de importaciones y particularmente la derogación del impuesto país, con el cual el gobierno busca que la dinámica e inercia de precios en la Argentina de cara a fin de año esté contenida y que no haya sobresaltos. Y si pueden perforar el 2% mensual, aún mejor, o por lo menos igualarlo. Es interesante porque hasta acá tienen consensos plenos. Muchos de estos gobernadores estuvieron aquí en Buenos Aires validando inclusive acuerdos con el gobierno nacional a propósito de la transferencia de bienes del Estado Nacional a las provincias, saldo parcial de deudas de compensaciones entre los que reclaman unos y otros, pero la caja jubilatorias sigue siendo un enorme tema y por supuesto una mayor fluidez de fondos que dicen las provincias les pertenecen por ley, no por la discrecionalidad. Ya ni discuten lo discrecional, están discutiendo lo otro. Todo esto en un día en donde fracasaron dos proyectos no menores en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Uno, la democratización sindical, donde no todos los legisladores de La Libertad Avanza bajaron, por eso de la oposición dicen hay un pacto con la CGT. Democratización sindical que implicaría que no haya reelecciones para los dirigentes sindicales, que haya mucho mayor control, que haya una elección más libre, con menos requisitos para habilitar la posibilidad de la competencia para la alternancia dentro de los gremios. Y también fracasó la idea de un sector de la oposición importante que pedía que ese decreto por el cual el presidente Milei autoriza a saltar la ley
de Guzmán del 2021 respecto a que no puede haber reestructuración de deuda sin antes pasar por el Congreso Nacional, el decreto le habilita al gobierno a hacer eso, ese decreto querían derogarlo y en diputados no hubo número. Quedaron cerca, pero no hubo número. De hecho, faltaron 10. Por eso se cayó la sesión. Entonces, en un día en el que el gobierno obtuvo 2 victorias no menores, blindados en parte por los gobernadores dicen, más gestos no, hay que discutir el presupuesto. Por eso esta noche el gobierno dice, no descartamos que vaya a extraordinarias. De todas maneras, esa negociación por ahora, nadie sabe si va a prosperar o no, pero ha sido un denominador del día, definitivamente yo diría, no menor. Ahora, más allá de esto, está lo de Jorge Macri y Karina Milei. No pasa inadvertido. Insistimos, esto es un anticipo, se reunieron esta tarde en la legislatura porteña. El jefe de gobierno y Karina Milei, la hermana del presidente de la Nación. Hablaron, dicen, de 2 cosas, presupuesto y código urbano. Que ustedes saben, la segunda lectura se va a dar o el jueves próximo o el 12 de diciembre. Sin el respaldo de los 5 que tributan a Karina Milei, más los 3 aliados que son con los que comulgan, que son los que están dentro de la Libertad Avanza ya, más que del PRO, que representa Patricia Bullrich, sin esos 8 legisladores de los 60 que tienen la legislatura, difícilmente puedan aprobar el presupuesto Macri y básicamente las modificaciones del código urbanístico, que no son menores, con las cuales Macri hizo campaña y desanda en parte algún camino iniciado por Rodríguez Larreta y transfiere buena parte de la impronta de obra pública y de construcción hacia futuro, hacia adelante en la ciudad de Buenos Aires, a la zona sur. Solo por citar algunos casos. No quiero quedar demasiado lineal, pero de eso hablaron. La pregunta de millones, ¿solo de eso o algo de política? Silencio de radio. En principio, la conversación fue buena. Creo que quedaron en seguir hablando, pero los dos zanjaron algún tipo de distancia que impedía, obturaba los acuerdos, porque hasta acá los más duros contra Macri eran los libertarios de Pilar Ramírez, que incluso presentaron un proyecto de reforma del Estado tan amplio como la ley bases a nivel nacional, sobre el cual incluso Néstor Grindetti hoy intentó responder diciendo que ya habían derogado muchas normativas y que habían reducido estructura, cargos políticos, bajo la gestión de Jorge Macri, y que lo van a seguir haciendo de cara al futuro y que el presupuesto un poco contempla eso. Bueno, así las cosas, el último elemento es lo que está pasando en la economía, que yo diría no es menor. Porque la economía rebota, los mercados festejan, hoy subió un peine hacia el riesgo país, el Central lleva 2 meses acumulando reservas, lo hemos venido hablando con Pablo acá, están casi en 31.000 millones de dólares, siguen en el terreno de lo negativo, pero eventualmente es un escenario mucho más amigable para el gobierno de lo que muchos economistas habían imaginado. Todos dicen que en octubre los indicadores ya están dando cuenta de un crecimiento de la actividad económica, pero los datos del INDEC mostraron que el consumo, pese a todo, le cuesta levantar. Y en septiembre las ventas en super y hipermercados y también en los mayoristas cayeron, y cuando uno mira el otro indicador, que es este que estamos mostrando ahora, que dio a conocer el INDEC ayer, del turismo internacional, lo que está viendo es que la discusión sobre si el tipo de cambio está atrasado o no tiene algún asidero, porque de hecho el turismo receptivo cayó 30%, 414.000 menos turistas vinieron a la Argentina de los que venían, y en el turismo emisivo hubo 24% más de argentinos que fueron al exterior, 654.000. Insisto, vinieron 414.000 menos y salieron 654.000 al exterior. Mejor dicho, el total. El total. Lo que está implicando es que, ¿ven lo que está pasando? Que empieza la ecuación a dispararse. De Chile, 53% menos vienen, pero argentinos duplicaron el paso de la frontera por una cuestión de competencia de precios. Miren Paraguay, cayeron los paraguayos 25%, subieron 14% los argentinos que van a Paraguay en búsqueda de precios. Lo mismo que Brasil, cayeron los que venían de Brasil 20% y subieron los argentinos que van a Brasil más del 31%. Pero miren Europa, cayeron, mejor dicho, subieron 0,5%, pero subió 9,6% la cantidad de personas que van a Europa.
Resto de América, mermó la cantidad de turistas que vienen, aumentó la cantidad de argentinos que van casi 30%. Este es un dato. El otro es el del consumo. Insisto que sigue frío. Incluso en septiembre tuvo una merma respecto al mes de agosto. A gastos corrientes, precios constantes, 12,8 en términos interanual, 0,4 en términos mensuales. Variación acumulada, 11,6. La caída del consumo es de 2 dígitos. Más de 1 de cada 10 productos que se compraban no se están comprando. De eso estamos hablando cuando hablamos de la caída fuerte del nivel de consumo. Lo que está mostrando es que, por cierto, más allá de los cambios de hábitos de compras y lugares, etcétera, el consumo es lo último que está reaccionando. La inversión todavía es muy local, no hay mucho internacional más allá del RIGI y de algunos anuncios en perspectiva muy saludables. La macro está mucho más ordenada, pero la micro todavía no es todo lo floreciente que el gobierno quiere. Bienvenidos a todos, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches, Paulino. Bueno, es inminente, en horas nada más se conocerá la convocatoria a sesiones extraordinarias. Ahí, como vos decías, el tema del presupuesto es central, después de esta carta que mostraste de los gobernadores. Hoy hablamos hace unos minutos nada más con el gobernador Nacho Torres aquí, en donde dejó explicitado que los temas que están discutiendo con el gobierno están vinculados con asignaciones específicas de algunos impuestos, con tema de deudas de las cajas previsionales, que están dispuestos cada uno de los gobernadores a discutir eventualmente, bueno, cuál es la deuda a su vez que las provincias tienen con el gobierno central y cuál es la deuda o lo que le reclaman al gobierno central para las provincias y llegar ahí a netear, digamos, una cosa con la otra. Pero la convocatoria de sesiones extraordinarias, podríamos decir que es un hecho. Me parece que ahí hay algo importante desde el punto de vista de la política, porque el gobierno dice, ok, incluimos el presupuesto 2025 en la convocatoria para extraordinarias, pero ¿qué queremos discutir también? Por ejemplo, el tema de las PASO. Y además, bueno, hay algunas versiones que indican que podrían llevar el tema de aerolíneas argentinas también al tratamiento de extraordinarias, porque claro, en estas sesiones extraordinarias solo se pueden discutir las iniciativas del Ejecutivo y no las que propone el propio Congreso. Digo lo del presupuesto y el tema de las PASO, porque me parece interesante verlo desde este punto de vista. A muchos de los gobernadores que están allí, de bueno, lo que era Juntos por el Cambio, con Mauricio Macri a la cabeza, les interesa que efectivamente haya un presupuesto, que se apruebe, con el argumento también de la institucionalidad y demás, pero el tema de discutir la eliminación de las PASO no está claramente en la agenda del PRO. Sin embargo, el gobierno... Mucho menos en la del radicalismo. Claro. Ni tampoco en la del peronismo no kirchnerista. El gobierno llevaría este tema ahí y me parece que es una herramienta interesante de negociación política mientras discutimos el presupuesto, ver qué hacemos con la PASO. Independientemente de la conveniencia de cada fuerza política en la utilización de esta herramienta de la PASO, con los tiempos que van hoy, ¿no? Respecto de los gastos de la política, de vivir en campaña permanente, la verdad que tiene un argumento el gobierno para llevarlo allí y si querés arrinconar un poco a los que en algún momento estuvieron dentro de Juntos por el Cambio, que también tenían como bandera la eliminación de la PASO por estos mismos argumentos, por la erogación económica, por la obligatoriedad de llevar a la ciudadanía a elecciones consecutivas, y hoy, bueno, recién lo hablábamos con Martín Yesa, cerca de Macri, por supuesto, ellos quieren la herramienta, sí, ¿no? Porque... Solo tienen un proyecto de no hacerla obligatoria. Le digo, bueno, si no la van a hacer obligatoria, ¿por qué la tenemos que financiar nosotros? Sí, yo creo que la financiación de los partidos políticos es otro debate. Creo que en todos los casos deben ser financiados porque son elementos constitutivos de la democracia argentina, estableció la Constitución reformada en 1994. Después lo que hay que hacer es auditar como corresponde y que los gastos sean los que tienen que ser y no otros. Porque si no ponemos empresarios a hacer política. Desnivelamos la cancha y entonces se termina la historia. Ese es un tema clave, Paulino, porque por un lado uno no quiere que el Estado gaste plata financiando la política, pero si el Estado no hace eso, después hace política y lo único que consigue es financiamiento. Yo, claro, lo que queremos es que no desfinancie o que no financie la mala política, ¿no es cierto? No, pero en un contexto, lo digo un poco más amplio, en un contexto donde hay más de 50% de pobreza, donde está claro que la plata no alcanza, uno dice, ¿vale la pena financiar en este contexto económicamente tan adverso la política? Bueno, me parece que es válida la inquietud. El problema es que del otro no hay una respuesta tan clara, porque del otro lado, si se corre el Estado del financiamiento lícito de la política,
bueno, puede hacer política y el único que consiga financiamiento, y eso muchas veces Sí, en el implica caso de deber La Paz, favores. Burlando, que ya dijo que va a ser candidato a diputado en la Hoy provincia de Buenos posteo. Aires. Plata Bueno, no le falta, no, le sobra. pero en el digamos. caso de las PASO hay Lo una que no está discusión claro es que viene adicional. vida, pero, Digo, en el caso de las PASO hay una discusión adicional, porque ahí vos tenés una agregación de recursos que claramente no es la política, sino este instrumento o esta herramienta. Hoy ponía el argumento, algunos legisladores dicen, bueno, ahora que tenemos boleta única, ya el argumento del costo, de, bueno, el papel, la cantidad de boletas que hay porque que eso imprimir. se reduce ostensiblemente, con lo reduce. cual, si reducimos acá, ¿por qué también vamos a sacar esto? Se reduce, es cierto. Yo creo que la política tiene que ser financiada, porque es un sistema el republicano de poder, que tiene diputados, senadores, que tiene una presencia activa de la sociedad votando cada 2 años. Después podemos discutir si es mejor o es peor. Lo que no podemos hacer es desfinanciarlo y decir, no me ocupo, porque con ese mismo criterio, mira, ¿sabes qué? Pongamos un gerente, listo, cerremos el Congreso, Claro. que elijan los jueces. Es como una sociedad anónima, sería un partido político. Exactamente. Sí, Entonces, igual- vayamos a la Perdón. ejecución La plena. PASO es una discusión No me que se puede interrumpa. dar más allá del tema económico, ¿no? Si hay una interna o no en cada una Sí, de las me fuerzas parece válida políticas, la en qué discusión, ¿eh? distrito, Eso ¿no? sí, me Si se ha parece válida. utilizado como Eso una sí, herramienta válida para dirimirlo. El ejemplo que dio Paulino mostrando la casa de Pepe Mujica y hablando de la política uruguaya es lo que tendríamos que recuperar en la Argentina. La trascendencia de los partidos políticos. Perdóname, ¿cuándo lo tuvimos eso? Cuando ¿Cuándo en tuvimos algún un presidente en la momento- austeridad? No, yo te ¿Quién? estoy hablando Ilia y cuánto pero más. me dejas Alfonsín lo fue, me terminar el parece. concepto. Alfonsín. Nunca me dejas Dale, terminar. termina. No te quejes y concepto continúa. es el partido político como importante, como rector de un proyecto donde se discuta todo ahí. Como eso se rompió todo en nuestro país, entonces son todos activistas individuales y necesitamos un producto para poner en una góndola que representa al partido, pero el partido después queda de lado. Entonces, ¿para qué vamos a financiar una interna? Dice la gente. Si los partidos no me representan, si funcionaríamos como en Uruguay, sí. Bueno, pero ahí la de financiar una interna tiene que ver con otro aspecto, no solamente con la representatividad de los partidos, sino que no se dirime ninguna interna. Hay excepciones, hay distritos en donde sí, ya sé, pero como regla general, la PASO no se utilizó como una herramienta realmente para dirimir candidaturas internas entre las fuerzas políticas. Muy pocas veces. Por eso es válida. Bueno, En muchas otras ocasiones fue una gran El año encuesta pasado nacional. hubo Claro, ¿no? muy Juntos y en el peronismo. Los dos principales espacios políticos hasta la irrupción de Milei dirimieron la candidatura en una En PASO. la vez pasada sí, la Por reta eso. Bullrich. Después, provincia, en el en el 2019 21 también hubo una, en 2019 no, en el 2015 una PASO que ungió a Macri, empoderado. Porque Bueno, no es lo mismo sí. un partido con 25 que con 30 o 31 como obtuvo, sumando lo de Carrió y lo de Ernesto Sanz. Pero han sido excepcionales. La provincia de Buenos Aires Han también sido tuvo una PASO excepcionales. entre 2015, digo, ¿no? Entre Fernández. Aníbal Fernández, Contra Fernández contra Domínguez. Domínguez. Julián Después Domínguez. tuviste Michetti, Larreta. Michetti y Larreta en la ciudad de Buenos Pero Aires. fueron excepcionales Lustó frente Larreta. a la herramienta. La verdad, Lustó Larreta. para mí ha sido una gran encuesta financiada por todos nosotros y es una herramienta que depende de Jorge la conveniencia Macri, política, Lustó. la A usa la ver, oposición o el oficialismo. Volvemos a la instancia. Si a mí me obligás a financiarlo, capaz que me molestan. Dicho esto, el Estado tiene que tener participación y control sobre las herramientas electorales que luego van a poner un presidente. Esto es indudable. Yo no tengo ninguna discusión, pero bueno, Bueno, hay un también me sale proyecto hoy de, lo por del ejemplo, cientista político. qué sé de yo. Juntos por el Cambio, de que las PASO no sean obligatorias, ¿no? Correcto. Entonces que se dirima Bueno, cada fuerza exactamente. política la interna que quieran dirimir si eventualmente tienen distintos candidatos para un mismo puesto. Puede ser. Che, murieron los chachos todo esto y después me voy al capítulo judicial. Muy importante lo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y particularmente el día A que va a ver. tener la Justicia Federal mañana. A ver, Paulino, ¿qué día es hoy? Es 26. Te diría que todavía no murieron, pero les queda un mes y 4 días aproximadamente a los chachos. O sea, Qué diciembre precisión, de ¿no? Qué precisión para anticipar el final de algo. Resulta que los chachos son la primera cuasimoneda que surgió en la Argentina desde la crisis de 2001. Miren si serán importantes los chachos, ¿no? Todos recuerdan muy bien la crisis de 2001 y todo lo que vino después. Bueno, se crearon en el 1 de julio, empezaron a circular el 1 de julio, en el marco de una pelea entre el gobernador Ricardo Quintela y el gobierno de Javier Milei. Quintela decía básicamente que si Milei no le quería dar plata, él se iba a fabricar su propia plata con los chachos. Tenían fecha de finalización, esto quiero aclararlo, y la fecha de finalización era el 31 de diciembre de este año. Efectivamente, los chachos dejarán de existir. Con lo cual,
claramente ha sido un fracaso, ¿no? Ha sido para mojar la oreja a alguien y nada más, y se ha puesto en marcha toda la maquinaria. Les voy a contar una infidencia a esta hora de la noche. ¿Cuál sería, señor? En el diario La Nación intentamos varias veces, evaluamos, vamos a La Rioja a ver qué pasa con los chachos, y nos decía, mirá, la verdad es que si venís acá no vas a encontrar un chacho en ningún lado, no están en los comercios, nadie los agarra, es solo para algún empleado público. Entonces, finalmente, nunca terminamos haciendo ese texto porque no tenía sentido enviar a alguien para justamente documentar algo que no estaba. Muy bien. Finalmente llega a su fin, así que si tenés algún chacho, apúrate a cambiarlo porque desde el 31 de diciembre no sirve más. Hablando de las provincias, mañana hay una sesión en la legislatura de la provincia de Neuquén muy altisonante. Acá presentamos un caso, ¿se acuerdan? Fue la semana pasada. Contamos que la vicegobernadora Gloria Ruiz tenía una docena de contratos de familiares directos e indirectos en la legislatura de la provincia. Contamos acá que había una fuerte discusión sobre los gastos de esa legislatura. Ha dicho Gloria Ruiz que hay un golpe de Estado en Neuquén. En la antesala de lo que puede ocurrir mañana, ¿qué sería que ocurra mañana? Que la desplacen del cuerpo. Como vicegobernadora es la que comanda la legislatura. Dice que hay autoritarismo dentro del Ejecutivo, le apunta al gobernador Figueroa, que le soltó la mano aparentemente. Dijo, de eso yo no voy a hablar, ayer públicamente. Y efectivamente, además, dijo que lo que va a ocurrir mañana eventualmente es un circo de los legisladores. Pero presten atención porque esta es la discusión abierta más importante a esta hora entre un gobernador y una vicegobernadora, que puede terminar con la vicegobernadora eyectada, separada de la legislatura provincial. ¿Quieren escucharlo? Dale. Yo le di una reunión a la gobernadora el día, creo que fue 7 de noviembre, bueno, me puedo equivocar en el día, no estoy seguro, en donde habíamos estado previamente con todos los diputados mostrando los presupuestos. El presupuesto legislativo que se mostró tenía muchas inconsistencias. Yo en ese momento vi, además de ver las inconsistencias como un hombre de número, vi que la verdad que no tenía sustentabilidad económica la legislatura, entonces tomé la decisión en ese momento de reintegrarle los fondos, 11.000 millones de pesos de reintegrarle a la legislatura. Los diputados comenzaron a decir, bueno, miren, el presupuesto legislativo no tiene consistencia, entonces vamos a modificarlo. Yo le di esa reunión para decirle realmente de qué manera veía el presupuesto y cómo para mí tenía que resolverlo. Muy importante por parte de una decisión política decir que se le reintegren 11.000 millones, ese fondo que estaba generando la legislatura, que se le reintegra a la legislatura para que la legislatura disponga. Fuerte, ¿eh? Pero es la discusión. Todos nos quedamos en la foto de la semana pasada de Milei y Villarroel, pero tenemos acá Figueroa, Gloria Ruiz, vicegobernadora, que mañana va a tener algún desenlace en la sesión de la propia legislatura. ¿Te puedo agregar un datito sobre Cortito. Neuquén? Juan Guaidó, el intendente de Neuquén, que fue opositor a Figueroa, ya dijo que va a trabajar para la reelección del gobernador. Sí, no es Juan Guaidó. Perdón. Ese es de es un homónimo. Venezuela. Perdón, Claro, yo dije- Guaidó. Es Guaidó. Guaidó. Exactamente. Ya dijo que va a trabajar para la reelección de... ¿Y qué quiero decir Intendente con de la esto? ciudad Me capital de parece Neuquén. Que ya tiene candidato a vice Figueroa en esta unión que van a hacer en el futuro entre el ex Movimiento Popular Neuquino, que representa a Figueroa, y el tradicional Movimiento Popular Neuquino. En un ratito nos vamos a concentrar y nos vamos a meter relleno en lo que traes ahí, muy particularmente y puntillosamente de la provincia de Buenos Aires. Pero en la narrativa del gobierno, en la estructura incluso de construcción de épica, de tiempo, hoy pasaron dos cosas no menores. Por un lado, Milei recoge el guante y efectivamente, tras el pedido de uno de los integrantes de Los Monos, que está preso, De Guille Cantero. Guille Cantero, de autopercibirse mujer, ¿no es cierto? Sí. Y entonces cambiar de celda, ¿no? Claro, quería pasar a una cárcel de mujeres. Exactamente. Recoge el guante y dice, no, esto no va a poder hacerse. Y entonces anuncia que eso no va a pasar nunca más. Claro, o sea, vos querés autopercibirte, no pasa nada, pero vos te quedás en esa cárcel de hombres. O si sos mujer, en la cárcel de mujer, Claro, no en la cárcel sí, de... sea quien el sexo Todo esto sea. porque ha habido muchos cambios y hay muchos casos que han sucedido, que se han suscitado y que han derivado en
cambios. No, y sobre todo el último caso que se conoció de un preso que se autopercibió mujer, que la mandaron a una cárcel de mujeres y terminó abusando de una mujer dentro de la cárcel de mujeres. Exactamente, caso que pasó en la provincia de Córdoba. Córdoba, me parece. Perdón, y estaba preso, no sé si condenado o en proceso por violencia de género. Exactamente. Por eso yo siempre pongo Exactamente. este mismo foco, Lourdes, y la relevo a ella. Son los jueces que con esta lapicera, porque yo entiendo que el delincuente use el subterfugio. Yo entiendo que el delincuente use la ley de identidad de género para hacer este tipo de tropelía. Son delincuentes. Están condenados, están presos, son delincuentes, van a usar cualquier herramienta. Ahora, que un juez a un tipo que está preso por violencia de género y un día viene y le dice, señor juez, me autopercibo mujer, mándeme a un penal de mujeres, y va y viola a otra reclusa, pero a ese juez habría que ir a buscar. Cuando vos le cortás la posibilidad, inclusive, hasta lo tornás menos arbitrario, creo que hasta mejor. Pero digo, Milei encontró pero coincido con vos, encontró el clima de época y allí fue. Y eso es lo que anunció hoy. A renglón seguido, en simultáneo, en el Senado, estaba exponiendo Cuño Libarón, al ministro de Justicia. Y estaba exponiendo el ministro de Justicia sobre un aspecto que también implica un cambio de época, no menor, y que hace a la narrativa con la cual el gobierno intenta construir para sí un relato respecto al cambio de época. Es en apoyo a la iniciativa de Carolina Lozada, que acá contábamos el viernes con Lourdes, Claro, falsas denuncias. respecto a subir las penas ante las falsas denuncias por violencia de género. Inclusive como agravante, incluyendo cuando chicos, los niños, son puestos en el medio o son sujetos de violencia, niños, niñas, adolescentes. Incluso los delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual, etc. Imponiendo penas de hasta 6 años de prisión para que los delitos no sean plausibles de ser escarcelables. Es decir, que alguien, por una falsa denuncia, por lo cual movió todo un sistema, por lo cual opacó a la verdadera víctima de otro hecho real, termine con una condena firme. Proyecto Carolina Lozada. Insisto que hay que ver si se discute eventualmente el jueves en el Senado. Tiene amplio respaldo. En esa unidad también tributa la vicepresidente Victoria Villarroel, pero también el presidente Javier Milei. Y Cuño Libarón lo defendió de esta manera. Crea situaciones injustas, gente en prisión por denuncias de casos de género, gente que se ha suicidado, destrucción de la familia, impedimento de contacto inmediato con la simple denuncia, sin necesidad de prueba alguna, del impedimento del padre con el hijo, de prestigio familiar, de prestigio social, pérdida laboral y entre otros efectos dolorosos y siempre perjudiciales. Una denuncia de género falsa destruye la vida de una persona. Y les voy a contar algunos casos groseros, porque se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente, se creó una concepción hipócrita de hermana, te vamos a acompañar, tenés que denunciar, y eso no es siempre así. Crea... Clima de época. ¿Sí? Definitivamente un clima de época. Lourdes, Perdón, para Sí. clima de época, pero también un poco de razonabilidad, y mirá que no lo decimos siempre con respecto a este gobierno. Vos no podés mentir y enchastrar a otros, sea quien sea, o varón, hombre, lo que quieras. No entran en género, pero Claro, en este ¿qué caso clima de época? particular, Esto tendría que ser No, transhistórico. y además con los chicos que quedan de rehenes En de este caso- parejas que terminan O sea, separándose. mentir está mal Ahí acá está. en 1930 y espero que en 100 años más también. Claro, lo que pasa que a propósito de los climas de época, el Obviamente, clima de entendí época lo que dijo Paulina. preexistente era la mujer siempre tiene Sí, razón. el te creo de mi hermana de Mengolín, está y bien. bueno, y hay muchos hombres, hemos Te creo si decís entrevistado la a muchos verdad. padres separados de sus hijos durante muchísimos años con denuncias que o fueron falsas o no tuvieron ningún tipo de comprobación, ¿no? Respecto de abuelos, abuelas, tías, totalmente. primas, hermanas, etc. Desastres. Totalmente, eso es cierto y es así. Con lo cual me parece que está definitivamente en el sentido de lo que el gobierno, insisto, quiere incorporar como narrativa. No es ni bueno ni malo, pero es descriptivo. Y me parece que en eso es altamente eficaz, muy eficaz. Lourdes, ¿qué pasó con la Corte? Hoy hubo 3 fallos no menores de la Corte. Chiquitos, Hubo varios muchos, fallos, pero claro. algunos que tuvieron más relevancia que otros. Hay 2 que hablan de la provincia de Mendoza, Paulina, pero que no hacen a la provincia en sí, sino a 2 exintendentes de la provincia de Mendoza.
Uno tiene que ver con que quedó firme una condena por defraudación del exintendente de Guaymallén, Luis Lobos, y de su esposa, porque estas personas en su momento habían contratado supuestamente una empleada para quedarse con el dinero del erario público. Bueno, hoy, al desestimarle un planteo, quedó firme la condena para este hombre. Y por otro lado, Sergio Salgado, el exintendente de Santa Rosa, también quedó firme una condena a él por extorsión, por amenazas coactivas, perdón. ¿Por qué? Porque en un momento, cuando él era intendente de Santa Rosa, llamó al Banco Nación pidiendo que le hagan sobregiros. Y como los empleados no quisieron hacer esos sobregiros, él los amenazó diciéndole que si no se lo hacían, les iba a pasar lo peor. Bueno, terminó con una condena de este hombre. Correcto. Que también por una desestimación de un planteo de la Corte. Y finalmente creo que uno de los más relevantes, ya lo hablamos en el mes de julio, pero hoy tenemos que volver a hablar de este caso porque Nahir Galarza, cuando la Corte en el mes de julio pasado dejó firme su condena a prisión perpetua, apeló esa decisión del máximo tribunal. ¿Qué le dijo? Dijo por errores técnicos. Bueno, la Corte hoy le dijo no al lugar, porque no son apelables las decisiones de la Corte Suprema, salvo excepcionalidades. Así que quedó firme. Recién en 2052 Nahir Galarza va a poder salir en libertad. 2052. Por el crimen de Fernando Pastorizo en el 29 de diciembre del año 2017, Paulina. 28 años vista. Debido, hizo un planteo y también se lo rechazó la Corte sobre el tema de la tragedia de Once, y se rechazó otro planteo de Gerardo Morales contra Milagro Sala. Pero lo de la Corte no es menor, porque está dejando firmes fallos, sentencias, etcétera, con alto impacto político. En Mendoza, es muy curioso, 2 intendentes a los cuales le dijo cumpla la sentencia. Me parece que está hablando, está diciendo cosas en medio de toda la discusión abierta sobre los nuevos integrantes de la Corte, el pliego del hijo, lo de García Mansilla, que está mucho más trabado, la idea de ampliación de la Corte y la avanzada, efectivamente, del gobierno, que hasta dice, y si no tengo consenso, hasta por decreto los terminaré eligiendo. Más allá de esto, mañana Comodoro Pi tiene la presencia de Alberto Fernández. Alberto Fernández, que el día lunes pasado intentó que esta convocatoria indagatoria sea declarada nula. Bueno, esto fue rechazado en límite por el juez Ercolini. Mañana 10 de la mañana Alberto Fernández se va a presentar en los tribunales federales de Comodoro Pi. Ya hay todo un operativo dispuesto allí en el 4º piso de los tribunales, donde va a tener que prestar declaración indagatoria. Y no solamente eso, porque hoy hablé con su abogada, me dijo que él va a declarar, va a responder preguntas del magistrado en este caso. Recordemos que él pedía la nulidad de la convocatoria indagatoria diciendo que la imputación que le habían hecho era muy genérica, que violaba todas las garantías y que por lo tanto no podía ser una verdadera defensa en juicio. Veremos qué es lo que dice mañana frente al juez. Recordemos que es la causa de los seguros, del escándalo de los seguros que se destapó primero en febrero por Osvaldo Giordano. Ni más ni menos, que es el hombre fuerte, o que fue el hombre fuerte de Lancés. En un ratito Cancelares le va a contar detalles de lo que está sucediendo con la pelea entre Santiago Caputo y los Menem. Quédate porque te va a contar detalles en el armado territorial no menor, que incluso trascienden la provincia de Buenos Aires, pero que particularmente implican a la provincia de Buenos Aires. Pero antes quiero mostrarte esta foto. Julio Cordero, secretario de Trabajo de la Nación, ¿a quién recibió hoy? A Hugo Moyano. Estuvieron en una charla absolutamente amena, por espacio de más de una hora. Hugo Moyano llegó acompañado incluso por uno de sus hijos, que a propósito podría eventualmente ser el sucesor, aunque no está claro quién va a ser su sucesor. Me refiero a Jerónimo, el hijo menor. Estuvo en Estados Unidos en las elecciones, Jerónimo. Exactamente. Otros hablan del homónimo de Hugo Moyano, Huguito, como posible sucesor. Lo que está claro es que Pablo no será sucesor. Dijeron que van a quedarse en la CGT, que de ningún modo se van de la CGT. Se mostró dialoguista una vez más. Parece Moyano, 30 años después, no tener nada que ver con aquel contestatario a la reforma de los 90, que creó ese movimiento sindical por fuera de la CGT, por fuera de los gordos. Es su hijo Pablo el que encarna en todo caso esa imagen, esa figura, pero sin el gremio, sin la atracción del gremio, a donde volvió Hugo Moyano para poner orden. Un Hugo Moyano que estaba
relativamente corrido, no en primera plana, pero hoy la reunión fue con el secretario de Empleo de la Nación, que lo que está buscando es una mesa tripartita, sentar dirigentes sindicales, empresarios, ahí está la foto de Jerónimo, con quien fue Hugo Moyano al encuentro, y construir acuerdos hacia adelante. Probablemente esta foto no pase inadvertida en el contexto de lo que pasó en diputados, donde finalmente la Libertad Avanza no dio el pleno respaldo a la idea de la democratización sindical que muchos objetan desde la propia CGT en particular. ¿Qué pasa entre los Menem y Santiago Caputo? Esto te va a gustar, Débora, porque hay una discusión abierta. Mamita, a ver. Recién estaba revisando los chats y veo una reunión de Sebastián Pareja con 35 jóvenes dirigentes. Aclaran lo de jóvenes que están cumpliendo funciones ejecutivas en diferentes dependencias de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lo están haciendo? Porque las fuerzas del cielo, presentadas por el Gordo Dan y compañía hace 10 días en San Miguel, representan la competencia y quizás voy a decir una palabra que no va a gustar, la limpieza étnica de los libertarios contra los que ocuparon las listas en el 2023. ¿Qué opina Santiago Caputo? ¿Qué opinan los Gordo Dan de la vida y todos ellos? Que los que participaron de las elecciones del 2023, en muchos aspectos ayudados desde el oficialismo de aquel entonces, son parte de la casta y que ahora no van a tener que cobrar más nada y que ahora viene una nueva etapa libertaria. En esta gran discusión, ¿qué pasa? Se planta Karina Milei. ¿A través de quiénes? De los Menem, ¿sí? De Martín, de Lule, de Adrián, que son los que trabajan con Sebastián Pareja. Por eso, más temprano que tarde, va a haber una colisión de poderes si siguen avanzando las fuerzas del cielo contra las terrenales, que son las que representa Pareja. Nunca mejor definido, las fuerzas del cielo contra las terrenales. Las fuerzas de las redes versus las terrenales, poner el nombre que vos quieras, aunque pueden tener después territorio, porque si son candidatos podrían tener una buena performance electoral. A propósito, el fin de semana fue ungido en Córdoba el viernes un nuevo líder libertario, un nuevo Menem. Sí, Sharif. Como jefe de la juventud. De la juventud libertaria. Es decir, Menem. Escuchá. ¿Y entre Massa y Kicillof qué pasa todo esto? Donofrio. Ministro de Transporte de la provincia. Exactamente, eso es lo que pasa. Axel Kicillof quiere que Sergio Massa diga públicamente que Donofrio tiene que ir de su gobierno. Y Sergio Massa dice, no, vos sos el gobernador, tenés que hacerlo renunciar vos al ministro. ¿Cómo te voy a sacar yo a un ministro que vos tenés en cartera? De esta discusión viene hace más de 2 meses, ya directa, porque en un momento se especulaba con que Sergio Massa no ponía el nombre del sucesor de Donofrio. Bueno, Dan es un dirigente de Mar del Plata, quien va a reemplazar a Jorge Donofrio en caso de que Kicillof acepte la sugerencia y mantenga la relación política con Sergio Massa y el gabinete siga integrando por gente del Frente Renovador. Ahora, la gran discusión no es monetaria, no es qué está pasando con todas las denuncias que hay a través del sistema de recaudación clandestina por las fotomultas que algunos juzgados provinciales de falta blanqueaban de una manera muy extraña y que eso permitía, parece ser, el enriquecimiento ilícito de algunas partes vinculadas con el Ministerio de Transporte. Bueno, la situación no se da de la manera que se debería dar, es decir, la renuncia de Donofrio, por una cuestión sencillamente de quién lo echa. Mirá vos, no de quién lo pone, de quién lo echa. Con un dato adicional, la mujer de Donofrio es presidente del Consejo Deliberante en Pilar. Claudia Pombo, también acusada y también vinculada con el juzgado de faltas San Isidro, Quiñones, que fue producto de la denuncia pública los otros días. Cualquiera de los casos, digo, es un cisma para Pilar, que la presidenta del Consejo Deliberante, a ver, que es una a aliada. Nadie le gusta echar a un aliado, pero Federico Achával dicen que tiene la decisión tomada. Ahora, aquel que quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Donofrio es una canita voladora. Cuando vos la soltás no sabés para dónde va a salir. Y no saber para dónde va a salir, temen muchos.
Este es el cancelar auténtico que me da miedo a veces porque digo... No, a mí me cae bien, ¿eh? Nadie A mí me debiera cae bien. temer si no tiene nada que ocultar en la política, ¿no? Claro. Nadie debiera temer. Es pícara, si no tiene Débora. nada que Es ocultar. pícara. ¿Qué sagaz? A veces lo bueno y breve doblemente Una bueno. obviedad. A ver, comparto en todo. ¿Qué pasa con el polo obrero? ¿Vos crees que Beliboni va a ir a juicio? Ya está a punto de ir a juicio oral, Paulino, Va a ser porque... todo un dato en la Sí, política claro. argentina. Bueno, Beliboni ¿dónde en están los juicio. piquetes? A propósito de hoy el acto en el que el presidente Milei, en este contexto del tema de la Es identidad de cierto. género, ratificaba cuáles eran las políticas de seguridad del gobierno. Orden público, una de ellas, basta de piquetes, y le pidió un aplauso a Patricia Bullrich, ¿no? Exacto, fuerte respaldo. Bueno, justamente esta causa del polo obrero nace con la línea 134, ustedes recordarán, cuando se anunció que iba a haber una primera movilización piquetera para el 20 de diciembre, después de la asunción del propio Javier Milei. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? El juez Sebastián Casanelo, una vez que la Cámara Federal confirmó los procesamientos, y recordemos que agravó la situación de Eduardo Beliboni porque le agregó el delito de administración fraudulenta, dijo, bueno, ya está, la etapa de instrucción está terminada. ¿Qué tienen que hacer ahora? Bueno, correrle vista a todas las partes para que den su opinión. Primero la fiscalía, después la querella, y después de la querella vienen las defensas. Una vez que eso ocurra, el juez ya va a estar en condiciones de elevar la causa a juicio oral y público. Hablando de orden y de seguridad, me acordé de algo, porque cuando trata en ficha limpia, estamos todos poniendo el foco ahí, si es que el gobierno va a convalidar o no, los diputados libertarios, si Cristina, si no Cristina. También se trata el tema reiterancia. Correcto. Sí. Y es muy importante porque cuando hablamos de la inseguridad, cuando hablamos de los jueces que discrecionalmente hacen cosas que no debieran hacer, aún con la ley vigente, pero si por lo menos le pones alguna traba más, como con esto de la identidad de género o con el tema de la reiterancia, bueno, contribuís en materia de seguridad ciudadana a intentar mejorar las cosas, ¿no? Incluso con amplios respaldos, como tienen, porque son proyectos muy consensuados. Reiterancia, que se habló mucho en la Ciudad de Buenos Aires, el impulso Jorge Macri, que a nivel nacional el gobierno también recogió el guante, la oposición hizo carne, el PRO también cobijó, y hasta un sector de, bueno, Pichetto particularmente lo pedía desde hace ya un buen para tiempo. simplificar digamos, lo que se entienda, o sea, un tipo que entra 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces, entran y salen, la famosa puerta giratoria, la policía hace su trabajo, va, detiene, Correcto. y después tenés un sistema judicial que los libera permanentemente, bueno, que no sea necesaria la reincidencia, que es un proceso mucho más complejo, porque necesita fallos condenatorios, etcétera. Bueno, que si una persona delinque, quede presa, mirá qué simple, fácil, es una simplificación por supuesto, pero bueno. Y tratemos que Es- queden presos en cárceles, no que terminen en alcaidías donde Claro. después se pueden profugar, ¿no? También, sí, como también. ocurrió pero ayer, bueno. todos recapturados, ¿no? Estaban buscándolos hoy intensivamente. No sé si recapturaron a todos el 100%. Ok. La violencia es un tema, lo mostrábamos en el arranque del programa, y hay múltiples imágenes que empiezan a ser un denominador común en distintos lugares y latitudes. En General Roca encontraron ultimados de 15 balazos dentro de un auto a 2 hombres, 34 y 35 años de edad. Se supone que era un ajuste de cuentas. General Roca, Río Negro. En el conurbano tenemos episodios casi de manera cotidiana. Hemos tenido los hechos que ustedes conocen en Rosario, por suerte muy aplacados últimamente. La violencia vinculada al narcotráfico genera una violencia extrema en los delitos. Ahora, también la droga, o en su defecto el alcohol, o en su defecto las peleas, o la ira con la que se vive, lleva a hechos crecientes de violencia que pueden terminar del peor modo. De hecho, efectivamente hubo 4 hombres asesinados en solo 3 días en Córdoba por cuestiones vinculadas a la violencia, y un chico de 12 años terminó muy grave. Y miren lo que pasó el fin de semana. Esto es a la madrugada del día domingo. Supongo que después de la noche del sábado. Salir a bailar. Esto es el sur de Córdoba, a la salida de un boliche. Plaza España, una de las plazas más conocidas en Córdoba capital. Casi va de Sosa. Es que, Y la ustedes modalidad fíjense, es la misma, uno en el piso, todos pegando patadas, ¿no? Terrible. qué locura. Y al final le roban la billetera, que es lo que ustedes ven al final, encima de todo. Él habló, dijo, me querían matar, sentí que me mataban.
Lo podrían haber matado. Sí, por lo la- podrían haber matado. sin Fíjense duda. que estas imágenes las estamos viendo incluso con mujeres, estamos viendo con padres. Uno entró a un jardín de infantes en... ¿dónde fue? En La Matanza, Un creo, hombre, ayer. sí. O en Sí. San Martín, no me acuerdo. Ayer... No, en San Martín. En San fue Martín. el fin de semana porque le estacionaron el auto en la puerta de su casa y fue armado, Entró al ingresó al Había un acto acto en un jardín. familiar, al acto escolar y casi revienta de un golpe a uno, pero si podía lo mataba. El grado de ira era total. Sí, estaba totalmente enajenado con los chiquitos arriba del escenario Claro. haciendo su acto, digamos, de fin de año. Bueno, hoy conmemorativo. una persona también, consumo de sustancias, etcétera, que mete su camioneta en el hospital de Boulogne. Ah, No sé si tenés lo razón. vieron. Sí, claro, que quedó detenido. Sí, En sí, Ciudad sí, de sí. Vita lo que se está dando es una sucesión de hechos delictivos que afectan a ancianos. Se le meten en las casas, los roban, les pegan, pero es Bueno, uno o dos mira- por día. Mirá Ciudadela, hubo un ataque, un robo de un motochorro, una jubilada de 74 años cerca de la zona de Fuerte Apache. Todo esto ocurrió en el transcurso del día de hoy, también pudo haber terminado del peor modo. ¿Son los más vulnerables? Sí, los únicos no. También los adolescentes a los cuales le roban el celular, etcétera. Plata rápida. Plata rápida, eso. Correcto. Pero también están robando autos, empezó otra vez el robo de autos, empezó a vislumbrar el robo de motos. Es todo un hecho que ha crecido mucho a lo largo y ancho del país. Este es el hecho de Ciudadela, mujer de 74 años. Fíjense, viene a hacer las compras. Ahí aparece uno. Arriba de motos en general, no siempre, por eso se habla de motochorro, en realidad no me gusta el término, pero utilizan la moto como un elemento, una herramienta, como un elemento, una herramienta muy importante. Con lo cual, definitivamente, es un tema que vamos a seguir de cerca y no nos vamos a apartar. En Santa Fe y mañana- hay camino libre para la reforma constitucional. Probablemente en las próximas 48 horas de mañana hablamos de eso. ¿Qué? Y rápidamente, antes del cierre, Paulino, mañana otra cosa que va a ser noticia tiene que ver con el caso María Cash, porque después de tanto tiempo tiene la causa un primer detenido y es el camionero que la vio por última vez. Hablamos de Héctor Romero, de 71 años. Tuvo muchas contradicciones durante toda la causa en sus distintas declaraciones y hoy finalmente la justicia ordenó su detención. Mañana a las 11 de la mañana va a ser la audiencia de imputación. 13 años después, ¿no? Sí. Ah, muy Mirá, bien. Felicitaciones a Felicitaciones. todos. ¿Sabés Muy que bien. sí? Vamos, Te felicitamos Racing, todo, campeón. Débora. Felicitaciones a los hinchas de Racing. Merecidísimo. Hinché Muy por bien, Racing. Vamos, Racing. Bravo, Racing. Mi Hinché por abuelo Racing. era de No te Racing. puedo creer, ¿en serio? Te juro, me voy a hinché por emocionar, Racing, voy a de llorar. verdad. No, Hinché, tampoco sé, la pero hinché por Racing, por Juanfer, por Costa, Si querés llorar, por la llorá. historia, por 36 años, Exacto. por ver la emoción de la gente, Franchella que me cae súper bien. Por Y todo lo que Juanfer, se dio. papá. Y Había Juanfer. muchos, al final son un montón Suculini. de Racing, ¿eh? ¿Viste? Aparecimos abajo de la Aparecieron baldosa. todos. Aparecieron, sí, sí. 36 años. Y la chiqui. Felicidades. Ah, con la chiqui incluida. Sí. Exactamente. Felicitaciones. Vamos. Nos reencontramos. Gracias por acompañarnos.